La Secretaría de Cultura, a través de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria y Código DF, presentan Vincularte. A partir de este momento, los micrófonos se abren a la cultura urbana. La capital es su cultura. Un espacio tomado por las propuestas artísticas de cada rincón de esta urbe. El intenso movimiento cultural genera el latido del pulso cultural de la capital. Vincularte. El pulso cultural de la capital. Conduce Andrés Castuera Miche. ¡Comenzamos! Bueno, pues está con nosotros Raquel Olvera, la directora general de Tratamiento para Adolescentes, y Gerardo Amancio, subdirector subdirector de capacitación de la Coordinación de Vinculación Cultural Comunitaria de la Secretaría de Cultura del Estado Federal, que ya ha estado con nosotros en varias ocasiones. Raquel también regresa después de ese programa especial que tuvimos a favor de la no violencia. Y bueno, hoy estamos con un proyecto bastante ambicioso que nos ha motivado mucho desde que fuimos invitados para hacer la voz al aire de este proyecto. Pero antes de hablar, Raquel, propiamente de esta campaña, me gustaría que contextualizáramos un poco a nuestros ciberescuchas que no nos escucharon en ocasiones anteriores, y empezar pues por lo más importante, ¿no? ¿Qué es en sí el sistema de tratamiento a adolescentes? Explico muy rápido. Muchas gracias, Andrés, por la invitación. De nuevo es un placer estar con ustedes. Rapidísimo. A través de una reforma constitucional responsabilizan tanto al DF como a los estados a hacerse responsables de todos aquellos jóvenes que cometen delitos, que si lo cometieron en tu demarcación territorial, entonces te vas a hacer cargo de ellos. ¿Cómo se hacían cargo antes? Que la atención estaba como responsabilidad de la Federación y a cargo de la Secretaría de Seguridad Pública. Bueno, precisamente era con una visión carcelaria, no se creía que los jóvenes no cometían delitos, eran infracciones y eran tratados como incapaces. Ahora, bueno, hay toda una reforma a nivel internacional donde se dice que los jóvenes tienen la capacidad de querer, de entender que tienen derechos así como obligaciones. Entonces también cuando cometen una falta o en este caso un delito, pues habrá que responsabilizarlos por la ejecución del mismo. Pero cuando se dé el procedimiento de su cumplimiento, tiene también que estar apegado a derecho. Eso quiere decir que pasa a ser un sistema garantista. Todo un proceso legal, tienen derechos a una defensa, a presentar pruebas, bla, bla, bla. Y también cuando dan cumplimiento a su tratamiento, una vez que estos son considerados responsables, también tiene que ser garantista. ¿Esto qué significa? Te tiene que estar apegado a los derechos fundamentales que puede tener cualquier individuo, como el derecho a la educación, a la salud, al deporte y en especial, ¿no?, que es lo que nos acerca a este espacio, es la cultura, el conocimiento. Entonces, bueno, se ha hecho con estos 2 años, 4 meses que ya estamos responsables de las 6 comunidades de tratamiento. Unas de ellas son privados de la libertad los jóvenes y otros son en libertad. Eso quiere decir que viven en casa con una obligación a asistir a determinadas acciones. Entonces, esto lo hemos venido haciendo ya prácticamente con este tiempo, donde se ha modificado todo el esquema de atención que se tenía histórico dentro de esta población, donde nada más se veía la violencia, el abuso. Entonces se modifica todos los esquemas, es 0, es tolerancia a la corrupción, es todo en base a un programa educativo y de atenciones también psicoterapéuticas y en base a la cultura, el deporte y la formación sociolaboral. Entonces, digamos que ese es el contexto general. Algo que me parece que hay que resaltar con este cambio del que estás hablando, ¿por qué es tan importante que nos familiaricemos y que comencemos a decir tratamiento a adolescentes y dejemos atrás este viejo argot de llamarles tutelares? La famosa corre o el tutelar. Antes se creía, ¿por qué tutelar? Porque como eran incapaces, pues entonces había que protegerlos y no sabían lo que iban a hacer. Entonces había solo que como protegerlos desde el entorno, pero sin ninguna formación clara. Ahora comunidades, ¿por qué? Porque también tiene todo otro contexto. Es cómo yo me responsabilizo en un espacio, puede ser privado de libertad o en libertad, donde las acciones que yo
desarrollo o que yo ejerzo tienen un efecto hacia los demás. Entonces, ¿cómo me vuelvo responsable? Y esto va encabezado al efecto que yo tengo en mi comunidad, que puede ser el propio barrio, puede ser mi escuela. Entonces, por eso ahora son comunidades, donde tenemos que ser lo más parecido al entorno exterior, a su comunidad real local, y que ésta sea ordenada, de respeto y con un esquema claro de vida. Y también, ¿por qué no?, que los jóvenes se generen un proyecto de vida a corto, ya mediano y largo plazo. Ahí es donde me gustaría que Gerardo nos ayudaras a vislumbrar, porque bueno, los que estamos más cerca de este trabajo que se está haciendo de la cultura dentro de estas comunidades, nos queda muy claro solo de verlo, pero todos los que nos están escuchando que no se han acercado por tantos estigmas de los que ya hablaremos más adelante, ¿cómo la cultura ayuda a que estos jóvenes puedan hacer un proyecto de vida? O sea, ¿cómo era antes cuando estaban de alguna manera sujetos a un proceso 100% penitenciario, donde difícilmente podríamos hablar, ya no hablemos de un proyecto de vida, sino de un proyecto del día siguiente? Y ahí es donde la cultura los toca, el arte, los talleres, no cultura como algo subjetivo, sino como algo que está sucediendo. ¿Cómo los ayuda a hacer este proyecto de vida? Bueno, gracias por la invitación en primer lugar. Voy a recordar un poquito los antecedentes del programa. Hasta el 6 de octubre de 2008, el gobierno de la Ciudad de México no tenía acceso a los que eran centros tutelares para menores infractores. De hecho, ya nos dimos cuenta que la Secretaría de Cultura históricamente había apoyado a los centros tutelares a través de lectura, el programa de Libro Club, etc. Eran acciones trabajadas bajo ese esquema, pero hasta cierto punto no integrales. Entonces, las actividades culturales, pues era el cuentacuentos. Los chavos identificaban, porque así lo vivimos, cuando iba un promotor cultural decía, ya llegó el cuentacuentos, ¿no? Pues muy bien. Nosotros pudimos entrar gracias a esa cobertura que previamente tuvo la Secretaría. Digamos que no había movimiento cultural en los centros tutelares como tal. Si uno revisaba los informes, decía actividades culturales, honores a la bandera, periódico mural, honores a la bandera. Entonces, pues de ahí no salía el asunto. La intención de entrar a las comunidades de adolescentes junto con la administración del gobierno de la Ciudad de México fue precisamente hacer de la cultura una atmósfera en las comunidades. Algo no lejano al muchacho, al adolescente, sino cercano y además tangible. ¿Qué es lo que pasa? Ha habido resultados muy interesantes gracias al concurso de promotores muy experimentados, voluntarios, artistas, asociaciones civiles, que han demostrado algo que parece de perogrullo, pero no lo es tanto. El contacto con una expresión artística y creativa te suaviza, permite que te relaciones de mejor manera con el entorno, permite que te relaciones de una manera diferente con tu familia, es más, hasta contigo mismo. Los resultados son tangibles, los resultados están a la vista. Es una parte muy interesante del tratamiento que las actividades culturales, las actividades creativas, formen parte desde el principio de un modelo integral. Entonces, ¿qué es lo que ve uno? Pues ve muchachos que tienen, como todos, unas grandes habilidades y que incluso no sabían que las tenían, que pueden convivir de otra manera con sus padres, con sus compañeros, con la autoridad, al mismo tiempo que siempre van a estar los que no lo van a hacer. Tampoco es milagroso el asunto, pero tiene efectos que hemos comprobado son bastante nobles y generosos. Raquel, el principio de todo este proyecto surge del acondicionamiento, bueno, no el acondicionamiento, de la creación de espacios físicos nuevos. Uno de ellos, bueno, a pesar de que tienen canchas, hay lugares de esparcimiento donde están los talleres, pero de repente se decide crear una ludoteca. ¿Cuál es el motivo o la razón principal por la que se crea un espacio que además va a ser, ya lo hablaremos un poco más adelante,
el punto de reunión para esta campaña que estamos por lanzar, ¿no? Porque también se considera que esto que bien decía Gerardo del tratamiento integral, también el yo tener una claridad y certeza de lo que voy a hacer, tanto asistir a la escuela como ir a hacer un deporte, tener algún horario, una disciplina, también el tiempo libre tiene que saberse qué hacer, porque normalmente es en estos espacios donde los jóvenes se pueden perder. Es el chavo que está en la esquina que no está haciendo nada y entonces a ver quién llega, ocupa ese espacio y bueno, ya les puedo decir a lo que se van a dedicar. Entonces también hay que saber que ellos tengan el interés por buscar dentro de sus espacios, elegir cosas que vayan en beneficio, que los lleve al aprendizaje, a generar mejores condiciones dentro de su memoria, sus capacidades intelectuales, capacidades de estrategias. Todo esto nosotros consideramos que podemos desarrollarlas en un espacio como una ludoteca. ¿Qué encontramos en una ludoteca? Es primero, que el joven tenga la libertad de elegir qué es lo que quiere hacer en base a una serie de oportunidades. Hay opciones, elige, pero hazlo. Escoge, ¿no? Siéntete libre, pero haz algo. Y esto también que nos da, una vez que lo eligen, pues tienen que interactuar con alguien más. Entonces te da formación para poderte comunicar de manera respetuosa y ordenada. ¿Y con quién? Pues los operadores también son una parte muy importante dentro de este espacio, donde los van a solo a dirigir de cómo sí se pueden hacer las cosas y se puede convivir de forma ordenada y respetuosa. Pero, por ejemplo, esto lo visualizó la Secretaría de Cultura y dijo, sí está bien que estén los espacios, pero ¿dónde está la sociedad? Si el joven ya se siente a gusto, ya está en un espacio donde puede él elegir, hacer, ¿y dónde está la otra parte? Ya veo la autoridad, ya tengo cierta comunicación con ellos, van mis padres, a lo mejor van mis hermanos y convivo. ¿Y ahora dónde está la otra parte de la sociedad a la que yo dañé y por la que estoy aquí? Entonces, ¿cómo retribuir todo esto del daño que yo le hice? Y entonces fue cuando se genera la iniciativa que tiene Secretaría de Cultura. Y de ahí, Gerardo, entonces, dona tu tiempo. Sí, es una labor bastante importante contribuir a la reinserción de los adolescentes. Y es una inversión también a futuro. ¿Cuál fue la premisa de este trabajo? La ciudadanía somos ciudadanos muy generosos y muy solidarios. No es raro, y al contrario, se espera que cada vez que haya un desastre natural, sea en la Ciudad de México, sea en cualquier estado de la República, sea en el mundo, inmediatamente, la convocatoria es esa. Llevo mi cobija, llevo medicinas, es impresionante la respuesta. Ahora apelamos a esa misma solidaridad y no estamos pidiendo ni cobijas, ni nada, pero estamos pidiendo tiempo. El tiempo de compartir con los muchachos una experiencia común. ¿Qué implica esto? Implica conocer la comunidad. Eso por un lado. Que se sepa por qué hay ciertas medidas de seguridad, por qué hay un sistema, cómo funciona, cómo son recibidos, etcétera, etcétera, etcétera. Convivir con el adolescente en una actividad creativa, sea el juego o compartirle un conocimiento o una habilidad ya aprendida. Esto tiene varias implicaciones. Una, rápidamente, conocer en qué se están gastando, trabajando los recursos del sistema, que vean cómo se funciona, que es un beneficio para la ciudadanía. Y por el lado del muchacho, que sepa que esa ciudadanía a la que él agredió está interesada en que vuelva a ella de otra manera. Pues vamos a continuar. Recuerden, está con nosotros la licenciada Raquel Olvera, directora general de tratamiento para adolescentes, y Gerardo Amancio, su director de capacitación. Y vamos, ahora sí, vamos al corte y regresando también de nuestra sección musical, ya vamos ahora a puntualizar en qué consiste, a quién estamos convocando y todos los detalles que ustedes quieran. Seguimos aquí en el Pulso Cultural de la Capital.